What a lot of signs. No walking on grass, no shouting, no running. What a lot of rules. Let's go and fill Moomin Valley with crime. Come on! What? What the fuck are you talking about? On! No, what the fuck you? I'm not... We're talking about unchecked aggression here. Donnie, you're out of your element, dude! Hey, do you have any good ideas, Snufkin? ¿Sabes que el animal más grande del planeta es la ballena azul? Por ende, también es el mamífero más grande vivo. Ok. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sabes cuál es el peligro más grande que estas representan para los seres humanos? O sea, ¿qué acción hacen estas que es muy peligrosa para los seres humanos? Voy a fingir que esto ya no lo hemos contado como 3 veces porque el internet se ha poteado, la verdad. voy a hacer que... No tengo idea de qué hablas, no he escuchado este mismo cuento 3 veces. Pero no, está interesante porque bueno, al menos eso y yo lo vimos en un video. Pero... Y es que las ballenas son muy dóciles, o sea, no se registran muy pocos ataques. O sea, creo que nunca se ha registrado un ataque de una ballena azul. Lo voy a googlear rapidísimo. ¿Una ballena se ha comido un ser humano? Ok. No, jamás lo han hecho. O sea, biológicamente una ballena no podría comerse un ser humano. Las ballenas solo se alimentan de plancton y de microorganismos en general. Hablando de las ballenas azules, claro. Pinocho cuenta como que se lo comió una ballena. Bueno, y Gepetto, ¿no? Bueno, pero... Ajá. ¿Qué pasa? Esa historia sería totalmente falsa porque una ballena no te puede tragar. O sea... Ok, si te llega, ya va, hay una si noticia. Quiero que sepas que hay una noticia. Ajá. La voy a leer rapidísimo. Ajá. Ok. Ya va, espérate, estoy aquí. Una ballena se traga un buzo y lo escupe vivo poco después en una playa cercana a Sudáfrica. Desmentido. Porque eso es lo que ocurre. Las ballenas no están preparadas para comer humanos. Dice, no están preparadas para comer ningún tipo de organismo grande. No pueden comer carne. Ok, dice el mamífero. Ya, espérate. Y aunque tú me digas que un buzo puede ser tragado por una ballena, que puede, es muy complicado que esta persona pase a través de su garganta y termine en el estómago. No, es imposible. Es muy difícil. Es decir, o el buzo muere ahogado dentro de la boca de la ballena o simplemente la ballena lo escupe. No lo escupió. O sea, no se lo llegó a tragar. Es que como digo, es imposible. ¿Qué ocurre? Que de hecho, esto me hizo recordar la escena de Nemo, donde a Dory y a Marlin se las traga una ballena, un cetáceo. Uh-huh. Y esto cumple completamente esa escena, porque una ballena jamás pudiese comer unos peces de ese tamaño. También es increíble. Que las ballenas no tienen dientes, sino como que tienen estas membranas súper raras, no sé cómo se llaman, que me dan tienen cosita. Pelo. Tienen pelo. Es pelo. Son pelo. No tienen dientes. Como no tienen dientes, tienen algo que es muy similar a unos bigotes. Ay, muy similar raro. a los... Sí, es muy extraño y esto actúan como escobas, pues. Simplemente ellas abren la boca, el plancton y los microorganismos se quedan atorados ahí y ellos se lo comen. Y ya. Así como dice el video. No puedo creerlo. Ok, pero ahora sabiendo esto, la acción más peligrosa que una ballena representa para un ser humano es explotar. Ok. Suena ridículo, pero sí, porque es común que las ballenas, las ballenas generalmente cuando van a morir, terminan encallando, es decir, terminan yéndose a las orillas a las costas y terminan muriendo en la orilla. ¿Qué ocurre? Que es muy común que cuando esto pasa, muchas personas se acerquen a la ballena, a tomarse fotos, a tratar de ayudarle y volverla a meter en el agua, a simplemente, a ver la ballena, porque claro, es un monstruo del tamaño de 3 autobuses. Ok. Es interesante verlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando una ballena se muere, sus órganos comienzan a... No vamos a volver a tener una discusión, no sabemos si es podrirse o pudrirse.
no nos molestamos en buscarlo, a pesar de que grabamos Se esto ya puso por tercera malo. vez. Se venció. Hicimos varios chistes. Me siento mal porque es que de verdad el internet hoy nos ha jodido. Hoy hemos sido afectados por el internet durante todo el episodio. Pero no importa. Bueno, básicamente La ballena se vence. La ballena se vence, ¿verdad? Y Se ya echa a va. perder. Se echa a perder. ¿Y qué pasa? Sus órganos, sus intestinos, su corazón y todas estas cosas también se echan a perder y se comienzan a descomponer. Y eso hace que expulsen mucho gas. Distintos tipos de gases, donde el principal es el metano. ¿Qué ocurre? Este gas se comienza a acumular dentro de la ballena porque no tiene vías de escape. O sea, por el ano es imposible que se vaya, porque el propio peso de la ballena hace que este orificio quede tapado, y por su boca lo mismo. Entonces no hay ningún lado por el que se pueda escapar este gas. ¿Qué pasa? Que pasan los días, esto se acumula a tal punto en el que la ballena termina explotando. Y bueno, es una explosión de gas metano, por así decirlo. Quizás no es tan dañina como si literalmente explotaran dinamita, pero tomando en cuenta que es muy probable que haya mucha gente alrededor de esta ballena, es un peligro increíble. Yo creo que Además, el peligro no es la explosión, sino como que los órganos como que son súper grandes. Y, o sea, ¿sí? pueden lastimar a alguien gravemente, ¿no? Pesan burda. De hecho, el corazón de una ballena equivale a un carro. Es el tamaño de un carro. Eso Entonces, o sea, aquí es cuando yo digo que obviamente las ballenas existen, no es algo inexistente, pero creo que muchos de nosotros, o la mayoría, por no decirlo, por decirlo de alguna manera, jamás hemos visto una ballena y no estamos seguros de cuál es el tamaño real. Por ejemplo, mi primera experiencia con una ballena era el video que traía Windows XP, que se llamaba Ballena salta yo no sé cuántos pies. Y tiene el video de muestra del sistema operativo. Entonces, ajá. primero yo siempre me pregunté, o sea, las ballenas no tienen pies. Video de muestra de Windows XP. ¿Por qué me dices que son X cantidad de pies? Luego entendí que los americanos son estúpidos y no usan el sistema métrico. Yo no entiendo qué carajo les pasa a los gringos. No, lo que pasa ya es que sus cerebros miden 30 palos, 14 piedritas y 13 pulgares. Así miden ellos las cosas. Entonces, bueno, inventaron ese sistema súper raro que no es exacto. Es un sistema que no es exacto, para que sepas. O sea, son vainas que si tú transformas ciertas medidas, te dan décimas en el sistema métrico. Lo sé, porque es el mismo pedo con las millas y todo esto que ellos usan. Ahora mi pregunta es, ok, para medir distancia usan los pies, pero para medir peso, ¿qué coño la madre usan? Porque libras, peso, libras, pounds. ¿Seguros? O sea, no. Sí. No, libras. porque me imagino que no es kilogramos, mira, pounds o libras. O sea, la traducción es libras. Es que no sé, yo de verdad, después de escuchar lo de los pies, después de enterarme cuando me enteré lo de los pies, dije, coño, estos carajos mínimo deben medir las cosas en cajas de cervezas, en sacos de papa. De hecho, lo de me imagino que has escuchado el tema de barriles de petróleo. También es una medida de litro. Que no es un barril de petróleo, no es un barril, literalmente, sino es como cierta cantidad de litros. Ok, pero quiero imaginarme. También es una medida americana, me parece. Ok, pero quiero imaginar que por lo menos en este sentido, porque los barriles de petróleo sí son una medida que se usa más universalmente, quiero decir. Ajá. Quiero pensar que el barril de petróleo es estándar y que el barril de petróleo, quiero pensar eso, o sea, que mínimo, o sea, un barril de petróleo debe equivaler a 10.5 litros, por ejemplo, y que todos los barriles de petróleo equivaldrán a 10.5. Si tú quieres saber cuántos son 10 barriles de petróleo, bueno, multiplica 10 por la cantidad en litros que sea. Quiero pensar eso. Sabes que, de hecho, el tema de la cuestión de las medidas es súper cómico, porque yo recientemente descubrí que, por ejemplo, en Estados Unidos, y creo que en partes de México también, no estoy muy seguro, no usan A4, no usan hojas A4, o sea, no usan ni carta, ni oficio, ni ningún modelo de las medidas de papel que usamos aquí en Latinoamérica, y creo que en Europa se usan estas mismas medidas. En Estados Unidos usan el modelo americano, que es unas vainas que, primero, son unas medidas todas locas, o el papel es muy corto o el papel es muy largo. Y sabes que si tú doblas un papel, o sea, si tú doblas un oficio, puedes obtener otra medida dentro de las mismas medidas de A4, por ejemplo.
dependiendo cómo Claro, lo dobles. Puedes obtener otras medidas que para darle otro uso a la hoja. No, en el modelo americano no, porque cada una tiene una medida que no tiene nada que ver con la otra. O sea, es súper raro loco. también las medidas americanas. Son súper, o sea, es como, todos siento que lo hicieron con las manos. Es que no, 3/4 va a medir esta hoja. Es que estás bien. Bueno, George pero Washington. es que de ahí viene lo de la medida en pies. Los primeros cartógrafos en Estados Unidos, para poder dibujar sus mapas, lo que hacían era comenzar a caminar literalmente alrededor del continente. Marica, súper raro. Es exacto, ¿Sabes qué? entonces ellos, claro, acabo de caminar 10 pasos, bueno, de aquí a aquí, 10 pies. Milwaukee. De aquí a aquí es Milwaukee. Acabo de descubrir Milwaukee. Y que, ok, fino, Milwaukee. Sabes que después de esta introducción súper crítica a Estados Unidos y a sus medidas, sabes que no sé si tú has sido víctima o has experimentado lo que es una pseudociencia, Dios. pero es básicamente como una creencia que realmente no tiene ningún basamento científico, pero la misma creencia te hace sentir que sí. Creo que Ok, en ese saco puedes meter que sí, al Feng Shui, a la acupuntura, Básicamente- puedes meter muchísimas cosas en ese saco, porque es como supuestamente Básicamente- tienen un pedo científico cuando no lo tienen. Exacto, básicamente es cualquier cosa que trata de venderse como real a pesar de que no hay pruebas fehacientes de la misma. Básicamente el horóscopo puede ser una de ellas, que tratan de decir que también se basa en el movimiento de las estrellas y sí, es verdad, las estrellas se mueven, pero en la posición de Saturno no influye Sí, en tu- no afecta en tu personalidad técnicamente, aunque, por ejemplo, no sé cuál es tu posición con respecto a las pseudociencias, pero yo en muchas instancias las respeto, porque a muchas personas las ayuda a desarrollarse mejor, a desenvolverse mejor, tal, fino, o sea, te gusta el Feng Shui, te gusta la acupuntura, tal, fino, No, pero es que- si en lo personal no te hace daño y te hace feliz, yo estoy total y completamente a favor. Ahora, a mí lo que me molesta es que como que intenten ahí empujarme y decirme que no, es que, o también intentar resolver tus problemas con estas pseudociencias, entre muchas comillas, también para mí me causa ruido, porque es como, técnicamente estás obteniendo un placebo, porque no estás consiguiendo una solución Exacto. real a tus problemas. No, la cuestión aquí es que las tomo con pinzas, porque por lo menos el Feng Shui, creo que me gusta el Feng Shui cuando me hablas de... La idea, como voy el a- concepto. No solo la idea, cuando lo aplicas que sí, es que voy a remodelar mi casa, voy a agarrar mi sala y la voy a poner muy Feng Shui, poniéndole el mueble de este lado y la mesa de este lado. Cool, está bien, porque creo que incluso el Feng Shui tiene cierto estilo con respecto a la arquitectura y eso me parece bien. Claro. Y que a fin de cuentas no es un peo de energía, pero es cierto que cada vez que tú mueves los muebles de tu casa, Ok. se siente un ambiente diferente. Es Claro, innegable. por supuesto. Y bueno, eso puede influir en tu estado de ánimo de distintas maneras. Y, cónchale, ahí el Feng Shui, bien. Ahora, que mi vida va a mejorar, me van a comenzar a pagar más en el trabajo porque yo moví mi mesita de noche del lado derecho para el izquierdo. Oye, no. Ey, Y ahí yo tenía a un amigo y a una amiga, ¿verdad? Que, ok, yo digamos que tuve una época súper rara, como en 2014, 2015. Y O sea, ayer. Ayer. No, bueno, 2015 fue hace 5 años. No, yo sé, pero igual. Liber y épocas raras. Ayer. Ajá, básicamente siempre tengo épocas raras y conozco gente rara, siempre me pasa. Y ellos... Así me conoció a mí. Y bueno, una practicaba. Esto yo no tengo mucha idea, pero siempre me da risa. Esto creo que es más acá. No, creo que no es 2015, pero no pasó ayer, pues. Fue hace como unos 2-3 años. Que conocí una chama Ok. que ella practicaba una especie de religión que es como Wit o Wick, algo así, no sé. Es como una especie de brujería, quizás. La brujería moderna existe, es un tema que vamos a tocar, pero no estamos completamente informados hoy en día sobre eso. Incluso hay sectas Mira, sobre yo lo- eso y cultos, por ejemplo en TikTok o en Twitter. Mira, Pero que ya la única hablaremos, bruja- ese es un tema aparte, es algo que vamos a hablar en otro episodio. Pero esta chama me Oye, echó mira. todo ese cuento. Yo puedo hablarme de mi experiencia con las brujas cuando tú quieras.
Esta chama me contó todo este peo, pero me lo contó en una forma de ella intentar resolver sus problemas, acomodar su vida, centrarse, todo este peo. Y a mí me pareció cool el que intentara encontrar algo que le ayudara a enfocarse, pero al mismo tiempo, al tiempo como que lo pensé más profundamente y me sentí mal porque buscarte un culto súper raro relacionado con magia o con hechicería, quizás no sea la primera solución que deberías buscar para algo psicológico, por ejemplo. Bueno, pero creo que también depende un poco de cómo se enfoque, porque si está el hecho de esto de que los presos, las personas que han cometido crímenes, cuando están en las cárceles, muchos de ellos realmente... Mandan mensajes y dicen, hola, soy María, ¿cómo estás? Coño, me escribió una Daniela en estos días y... Marico, a mí me escribió una Carla y le digo, ¿quién es? Echa, Carla. ¿Carla qué? Carla Alejandra. Amigo, de verdad. Me encanta. No, lo que me encanta de esta gente que te escribe para pedirte plata es que ni siquiera se esfuerzan en por lo menos actuar como una persona normal. No, marico. Y siempre tienen una foto, un teléfono. Y es que, ¿qué es esa foto? ¿Estás loco? Y que ¿por qué Carla Alejandra, mi amiga de tercer grado, pondría su foto de perfil un teléfono? Marico, súper raro. Mira, ya que estábamos tocando este tema de las pseudociencias, y esto ya no quiero sonar repetido, pero lo vamos a tocar en un episodio con más profundidad. Hoy vamos a hablar de una en específica que está súper cómica. Yo la considero súper cómica, que es la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología, Jesús? Bueno, básicamente es como el estudio, ¿verdad? Técnicamente es un estudio de los animales ocultos. Como, bueno, mira, no estudio técnicamente porque... Claro, porque técnicamente no estudian absolutamente nada. Bueno, se estudian un aspecto de animales que están extintos, que son mitológicos o que son folclóricos. Entonces como que estudian de que pueden o no existir en el mundo actual. Ok, lo que hace con la criptozoología es algo que a mí me parece interesante porque veo yo que nace del desconocimiento. O al menos es lo que yo he estado investigando, porque por ejemplo muchos de los casos de críptidos son animales ridículamente grandes. Es como, es un oso de 2 metros. Es un oso de 2 metros y ya, básicamente. No, y es como, okay. y también parten de mucha evidencia anecdótica, que quizás para tener un indicio de algo no está mal, pero creo que no es, o sea, no hay un método científico, que es como que lo que más se le critica en el área de la zoología, la biología y todo este peo, porque, bueno, según Wikipedia, dice que la criptozoología es una rama dentro de la antropología, ¿verdad? Porque es como que el folclore es un pilar súper fundamental dentro de esta pseudociencia, subcultura, no sé cómo llamarla, súper raro. Mira, porque ellos utilizan el folclore como base a muchos de sus críptidos o de las cosas que ellos estudian. Por supuesto, pero aquí la cuestión es que, a pesar de todo, esto sí se basa principalmente en la ciencia de la zoología. Claro, roba mucho, bebe mucho, pero es que también bebe muchas otras ciencias. Exacto, pero lo que quiero decir es que muchos criptozoólogos se graduaron primero de zoólogos y en base a quizás alguna experiencia o simplemente a un delirio terminaron creyendo en murciélagos gigantes y ya. ¿Sabes qué? Es la cuestión. Claro, y eso es lo que pasa y es ahí como que está la crítica a la criptozoología en muchos niveles, porque dicen como que técnicamente tú no estás investigando nada, ¿verdad?, relacionado con los animales, sino que tú estás agarrando indicios, pistas, folclore y tal, y estás creando como estas representaciones súper raras de animales mitológicos y tal, o de leyendas. En muchos casos son leyendas folclóricas. Por ejemplo, las sirenas son consideradas un críptido. El chupacabras es considerado un críptido. Y así hay muchísimos. Porque las jirafas también. Obviamente las jirafas. ¿Sabes qué es súper cómico? Porque hablando de jirafas, el okapi es como una cebra, una especie de cebra africana, que es súper rara, solamente está en África. Y es el símbolo de la criptozoología. No sé si esto es real, pero esto lo leí.
Ya va. Okapi. El okapi es como una cebra súper rara. Antílope es rarísima. Es un animal de verdad que es súper extraño. O sea, su forma es súper rara. Y es la imagen de la criptozoología. O cómo así la representan en muchos niveles. Pero es porque básicamente lo que intenta explicar esta ciencia son como que los animales que no existen o mitológicos y tal, darles una cierta explicación lógica, pero creo que raya un poquito en vender humo. O sea, Exacto. básicamente es como la criptozoología es básicamente el estudio que le da comida a las personas que trabajan en History Channel. Básicamente, pero la cuestión aquí es que yo entiendo que la criptozoología pudo haber tenido sentido quizás en 1920 quizás. Pero Claro, luego de... sí, suena lógico. Porque, claro, tú en ese momento, no, los humanos o las personas en general, quizás no estábamos tan acostumbrados a ver todo tipo de animales. Y quizás para encontrar, yo qué sé, un oso gigante o un oso blanco y negro, para cualquier persona hubiese sido muy raro. Claro, Es muy y el mundo hoy en día no está, o en ese momento no estaba tan conectado como está hoy en día, pues. Entonces cuando te escuchas y vainas de que si gente hoy en día, no quizás 2020, pero quizás 2012, 2010, 2005, este pedo de, claro, el documental donde un poco de gente se fue a buscar a Pie Grande, o al monstruo del lago Ness, que recientemente todavía hacen documentales sobre eso. De hecho, hay una pelea entre los zoólogos y los criptozoólogos de que el kraken, o sea, el calamar gigante, es una prueba de que los críptidos existen y ellos, los zoólogos dicen como que un calamar gigante o un pulpo gigante no es un kraken, pues es un calamar o un pulpo gigante. que este es el problema, ok, ¿hasta qué punto una cosa puede dejar de ser un críptido o no? Porque, ok, el calamar o el pulpo gigante existen. Y así como existe un calamar gigante, puede existir cualquier otro animal en su versión gigante. Esto no lo convertiría automáticamente en un críptido. No, es verdad, no lo convierte en un críptido, pero es que es súper ambiguo el tema de qué es un críptido y qué no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Wikipedia sale una lista de criaturas acuáticas, lacustres, marinas. Pues lacustres son que viven en lagos, las acuáticas que son marinas, pero en general no especifica si son de lago, río, lo que sea. Están las lacustres que son de lago, marinas que son de mar, las terrestres que están relacionadas con animales, las que son humanoides, las criaturas voladoras, que hay el comelenguas, conga gato, pájaro trueno, pájaro león, piaz, o sea, un montón. Y hay unas plantas que estas sí no tienen, que son árboles devoradores de humanos. Y es la criptobotánica, para que... O sea, pero también hay unos que son que están extintos, que básicamente son críptidos, en algún momento fueron críptidos, pero luego se descubrió que sí existían y por tanto están extintos, pues. Y intentan como revivirlos con avistamientos. Por ejemplo, por ejemplo aquí en Venezuela, hay como una cosa que se llama, ya te voy a decir cómo se llama, Crampimpi, Mapinguarí, Mapinguarí, que supuestamente habita en la selva entre Brasil, Colombia y Venezuela, y supuestamente, según los criptozoólogos, es un megaterio que sobrevivió desde hace millones de años escondido en la selva. Un megatherium es básicamente un tigre un megatherium gigante. un megaterio es un tigre, no es como un perezoso gigante. Perdón, sí, como un perezoso gigante, me equivoqué, confundí a otro animal. Es como un perezoso gigante que no era tan perezoso y que era muy agresivo. Sí, un megaterio vivía... A ver, un megaterio se extinguió hace unos 8000 años en el Holoceno. Ok, eso no es tanto tiempo en realidad. Y medía 6 metros de altura. Me estás diciendo que un bicho de 6 metros es una vaina tímida que no va a ver nadie. O sea, y dentro de estos taxones extintos está el megalodón, que siempre está como este rumor de que todavía está entre nosotros, entre muchas comillas.
Sí, El mamut lanudo, igualmente, que se extinguió hace muy poco tiempo. También es otro de los críptidos extintos, entre muchas comillas, porque ellos dicen que hoy en día aún los puedes ver, solo que están escondidos y por eso no los vemos. es que esa es la cuestión. Vamos a tratar de poner un poco de lógica aquí. Y es porque un animal de esas dimensiones tendría que ocultarse. O en qué momento ¿Y ese dónde? no solo eso, sino porque él definiría, me tengo que ocultar. Las cosas no son así. Entiendo que obviamente es más fácil encontrar un animal cuando vive en manadas porque es un grupo grande de animales, valga la redundancia, pero no es como que se van a esconder, no es como, es que soy tímido, tengo miedo de la gente. Sí, o sea, no sé por qué condicionaría el comportamiento de un animal, si son, bueno, técnicamente son animales. Pero mira, a lo que quería llegar con toda esta lista es que hay una lista también de criaturas descartadas por la criptozoología. Como que en algún momento se consideraron críptidos, pero la mayoría de los criptozoólogos modernos, porque son modernos obviamente, los descartan, no los consideran parte. Y entonces está cosas tipo Diablo de Jersey, el hombre polilla, que el hombre polilla básicamente es el avistamiento de un hombre polilla, literalmente. La mujer alada de Vietnam, que supuestamente en 1969 fue vista en Vietnam. Marico, todo esto que estás nombrando, volando, obviamente. Todo esto que estás nombrando perfectamente podrían ser villanos de Batman, sin rollo. Sí, o sea, y en las criaturas aladas hay tres, que es como, o sea, tú me estás diciendo que ese poco de vainas folclóricas son o sea, creen ustedes que probablemente existieron o estén todavía entre nosotros, pero me está diciendo que el fénix, el grifo y el dragón sí son completamente falsas. Y también hay que sí, rana de Loveland, que es literalmente una rana que mide 1,20 m y camina en dos patas y básicamente se encuentra en Estados Unidos, Loveland. También está el Kasai Rex, que es un animal pseudocríptico africano, que supuestamente sería un dinosaurio carnívoro que sobrevivió hasta nuestros días y se oculta en la República Democrática del Congo. Lo peor es esto, es que se oculta. Ok, obviemos el hecho de que se ocultan. ¿Hace cuánto que se registró el último avistamiento de estos animales? O por lo menos de uno de ellos. Por ejemplo, de la mujer alada de Vietnam desde el 69. O sea, no es es el primer y creo que único avistamiento. Ok, ¿por qué creerían que algo que se vio únicamente en el 69 existe? Ya olvidemos el que existió o no. ¿Por qué creerían que sigue viva? Es lo que O sea, pero es que, por ejemplo, hay ejemplos como el monstruo del lago Ness, o todos los monstruos, porque no es nada solamente del lago Ness, hay como, literalmente, los monstruos lacustres son como los más populares. Pero es que aquí entiendo un poco de dónde viene toda esta creencia, porque los mares, los océanos y todo, incluso los lagos, siempre ha sido un territorio complicado de explorar para los humanos. O sea, en la fosa, literalmente hay algo que existe que es la fosa de las Marianas, y hemos llegado a explorar tan solo el 3% de ella, porque la presión de agua es tan grande que no nos permite bajar. Y debe haber una cantidad de animales muy extraños, porque vivir en una eterna oscuridad y vivir bajo esas condiciones tan fuertes, de alguna manera debe afectar tu biología, y puedo entender que hayan animales así, viviendo ahí, pero en el resto del mundo, en los parajes, en lo que tiene que ver con selva y llanuras, es virtualmente imposible que exista un animal que no conozcamos. Claro, es que obviamente es súper, o sea, es que es imposible. Por ejemplo, está uno de los más populares también, es que sí, Pie Grande o el Yeti, que lo peor es que Pie Grande y el Yeti técnicamente creo que son lo mismo, solamente que el Yeti es del Himalaya. Sí, la vaina es que uno lo compró Pixar y el otro no. Sí, entonces supuestamente el Pie Grande es como que hay un Gigantopithecus o un posible descendiente de un Gigantopithecus, ¿verdad? Gigantopithecus fue una especie humana o un homínido, perdón, no es una especie humana, un homínido que existió hace muchísimos miles de años y se terminó extinguiendo, pero el Gigantopithecus era bastante más alto que el humano promedio y el Pie Grande es un descendiente, ¿verdad? De los pocos Gigantopithecus que lograron sobrevivir o algo así, no sé. Y está que se escondió en Florida. Y es como,
¿Por qué? Sí, o sea, de verdad. Lo ¿cómo? peor es que, De verdad. hermano, me imagino es que si un Y tipo de el 6 último metros... reporte, el Pero, último digo, reporte, según. Lo que hace es que me imagino a un ajá. tipo de 6 metros usando una camisa de flores, tomándose que si un Cuba Libre en Florida, una mierda así. Marico, y es que no tiene sentido. Lo peor es que es súper, súper popular. Y el último reporte fue en 2015, o sea, hace 5 años. Y hay que sí, videos, todo. Que aquí la o cuestión- sea, Eso tiene relativamente sentido, porque si me estás describiendo una persona de 6 metros, es como, ok, puede ser un oso gigante y ya. O sea, un oso grande que se paró en 2 patas, alguien Sí, lo es fotografió que, desde lejos y ya. ujú. Sí, Es sí, ridículo. entonces lo peor es que me da risa que te puedes meter casi en YouTube y sale casi el tipo, un bicho así todo negro, todo peludo, todo así pelaje negro, caminando casi en una calle en un video con una resolución casi 34. Es y que, ¿qué es esto? Y lo peor es que creo que los avistamientos de cosas relacionadas a la criptozoología tienen muchísimo que ver con la ufología. Marico, Y pero también con todo la ese tipo ufología de... y los cazadores de fantasmas. No, pero Porque es a mí me como parece... todo es muy sugestivo. Es como tienes que de verdad creerte el peo. A mí el peo con esto es como que, ok, todos los avistamientos que ha habido de cualquier animal, de cualquier críptido, de cualquier ser mitológico, nunca nadie tiene una cámara decente. Es algo que a mí no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, si de verdad tú te dedicas a andar cazando a pie grande, tú mínimo deberías tener por lo menos un teléfono con 10 píxeles en el bolsillo para poder hacer una foto medianamente decente. Claro, es lógico que eso es lo primero que uno piensa. Es Pero, lo que- por ejemplo, los avistamientos nunca son por expertos realmente. Siempre son como por gente común. Y es por eso que como que ve mucho el folclore. Porque obviamente el folclore se crea dentro de la cultura. Personas comunes y tal. Se crea valga la redundancia, se crea una creencia, ¿verdad? Y de ahí los criptozoólogos estudian y crean representaciones de animales que pueden o no ser reales. Que por supuesto no son reales. Pero entonces se crea esto de que nadie obviamente no va a haber avistamiento porque primero es algo que no existe, o segundo es algo folclórico, no es algo técnicamente real. Y por eso existe este pedo de, no, claro, es que no hay fotos porque él no se deja ver. Y la evidencia que hay es un video súper borroso de 2007. Y es como, bro, Sí, sí, completamente seguro. ¿estás seguro de eso? Es que, saben que igual de Wikipedia, hay su artículo en Wikipedia habla sobre que básicamente los críptidos o la criptozoología es una de esas ciencias donde cuando algo se resulta ser real, por ejemplo, hay una especie de foca que eran consideradas críptidos, como que una de las pocas especies de foca que había en el Mar Caribe, o creo que la única que había en el Mar Caribe, se descubrió que sí existieron y tal, y se extinguieron. Entonces ya deja de ser un críptido y pasa a ser un animal dentro de la zoología. Y es como literalmente todo lo que ellos descubren que puede ser real ya pierde Claro, entonces el estatus de hay una cosa que no entiendo aquí y es críptido, por qué pues. deja de ser críptido. Porque, ok, ¿por qué no dejar ese animal como críptido y decir, oye, la ciencia que yo estudio sí descubrió algo? ¿Por qué? Yo supongo que deja de ser un críptido porque la criptozoología es el estudio de animales ocultos. Y cuando el animal deja de ser oculto, O sea, bueno, supongo que ya deja de ser un críptido y pasa a ser un animal. pero y es ya. extraño, O sea, porque entra entonces la nunca vamos a zoología. decir que la criptozoología descubrió algo o que un críptido es de verdad. Porque el momento en el que se compruebe que un críptido es verdadero, va a pasar a ser un animal y por ende va a pasar a ser parte de la zoología. Es raro. Sí, es súper raro porque es una ciencia que técnicamente no tiene... O sea, cada vez que pierde a un espécimen dentro de la taxonomía de la criptozoología que ellos tienen, es como... por eso es que siempre los expertos, entre muchas comillas, dicen que la criptozoología no está aportando nada realmente porque ellos
como que no han hecho ningún o muy pocos descubrimientos reales en muchísimo tiempo. E incluso se han atribuido descubrimientos de la propia zoología que sí como que descubre especies nuevas de animales anualmente, pues. Marico, es que me recuerda como a la gente indie. Es como, ok, mira, tengo este animal que es increíble y que solo yo tengo. Pero ahora que todo el mundo lo conoce, ya no lo quiero, porque es popular. Es que es súper loco, porque, mira, hay una cantidad de críptidos súper raros que te hace dudar burda a esta gente. Porque, por ejemplo, está que sí, hay uno que es de Honduras que se llama el acosador nocturno. Que... Ese es tu sobrenombre por los sábados, ¿verdad? Mira, se asemeja a un perro grande, rápido y le sigue, o sea, es lo suficientemente rápido para seguir la pista a un automóvil. Ok, eso se llama criminal, no críptido. Dios mío, y así como ese, hay que sí, tortugas gigantes, kraken, leviatán, por ejemplo, que es una criatura bíblica. Están monstruos de lagos, que es el de lago Tota, lago Ness, lago Tianchi, lago Champlain, que siempre es como alguna especie de monstruo o serpiente marina o plesiosauro, imagínate, que sobrevivió y tal. O sea, el monstruo del lago Ness básicamente, yo diría que el Big Three de los críptidos sería chupacabras, pie grande y el monstruo del lago Ness, que básicamente popularizaron todo el tema de la criptozoología. Claro, porque es que el monstruo del lago Ness hasta cierto punto tiene un valor histórico para la ciudad en la que está ubicado el lago, no sé qué ciudad es. Hay muchas atracciones alrededor de ese monstruo. En Inverness, ¿Y ocurre Escocia qué? está. Ajá, en Escocia. ¿Qué ocurre? Yo puedo llegar a creer que el monstruo del lago Ness sí existió, porque puedo llegar a creer que algún tipo de animal que está cerca de la extinción llegó a mostrarse alguna vez en esta ciudad. Alguien lo vio, alguien lo fotografió y comenzó todo este mito. Eventualmente este animal murió y ya más nunca se vio porque se extinguió. Pero es que, por ejemplo, yo a veces veo History, yo no te voy a decir que no lo hago, pero yo a veces veo History. Y justamente estaban haciendo un documental con respecto a este monstruo. Y es como, marico, el tamaño del plesiosaurio es uno de los dinosaurios más grandes que hay. No, o sea, el tamaño del lago no es lo suficiente para que él pueda esconderse, ¿entiendes? Entonces estaba esta teoría de que el lago probablemente tuviera una salida subterránea al mar para que él pudiera ir y venir y tal. Pero es como, oye, se está medio agarrado por los pelos. No, ya va. De buenas primeras no puede ser un plesiosaurio porque un animal de esa talla come demasiado. Tiene demasiado alimento. Y sería imposible que él viviera o tuviera como lugar de reposo en el que estaba. Pero pudiese existir algún animal similar a lo que fue el plesiosaurio. Y digo un animal que ya está extinto a día de hoy, me refiero. No que fuera, yo que sé, una culebra. A eso se le llama narval. Que también es un críptido. También es considerado un críptido y que probablemente se pueda ver hoy en día todavía, según la criptozoología. Exacto, entonces puedo pensar que es quizás algún animal que con unas proporciones más pequeñas que un plesiosaurio, pero con ciertas similitudes a él. Y que a día de hoy no está extinto. Y por eso quizás el primer avistamiento del monstruo del lago Ness fue posiblemente el último avistamiento de cualquier de este animal. Según Wikipedia, el primer avistamiento de Nessie, por ejemplo, Nessie para los panas, del monstruo del lago Ness, fue en el 565, cuando fue narrado como en una crónica súper antigua, bueno, eso ni siquiera es Edad Media, pero del tiempo antiguo. Okay. Pero de donde básicamente había un monstruo en Inverness que atacó a alguien. Ahora, existe la posibilidad de que haya sido, qué sé yo, una serpiente, o no sé, en este lago no hay cocodrilos, ¿no? No que yo sepa, pero ahí vuelve la cosa, son 1500 años, y Dios mío, en 1500 años pudieron haberse extinto muchos animales. Entonces es posible que quizás sea una versión, alguna animal extinto, y que la gente le haya puesto el nombre del monstruo del lago Ness. Según Wikipedia, por ejemplo, si pensamos, vamos a pensar un poco más en lo lógico.
los animales que hay, las especies conocidas en el lago Ness, en Inverness, Escocia, es la anguila europea, el espinoso, Ok. que es un pez súper pequeño, un lucio europeo, que es también otro pez, la lampreta de arroyo es otro pez, el piscardo, que es otro pez pequeño, el salmón del Atlántico y la trucha común. O sea, el monstruo del lago Ness que era una anguila, puede ser, gigante. O O una una trucha anguila con gigante. una forma extraña, qué sé yo. Puede ser, o quizás la anguila que conocemos hoy actualmente pueda ser un descendiente de aquel animal que vieron. Quizás Ahora, es lo que me pone. ¿sabes quién es que o qué es parte de los críptidos? ¿Quieres saber ¿Qué quién? cosa? Coño, ¿cómo se llama la tipa esta que fue candidata a presidenta de los Estados Unidos? Hillary Ah, Clinton. ay, Dios mío. Hillary Clinton, Ajá. parte de los críptidos. ¿Sabes por qué? Porque los reptilianos son Por- parte de los críptidos. Hillary Clinton, mira, reptiliana. los reptilianos merecen su podcast, su episodio aparte. La verdad. Brother, yo tuve mi época donde yo estaba en YouTube vuelto loco. No, tal persona es un reptiliano, mira cómo parpadea, chachas. Y era que sí. Otra vez, un video súper borroso, horrible, que no se veía media mierda. Y de una persona parpadeando donde supuestamente se le veían los ojos, así como, bueno, reptilianos, pues. Lo peor es que esta condición de párpado reptiliano existe. Hay personas que tienen este tipo de como de doble párpado. Y y seguramente se les acusa de reptilianos por eso. Terrible. O sea, todo el tema de la criptozoología es una de la increíble cantidad de pseudociencias que hay. Que, o sea, es que no sé. Es súper raro porque técnicamente la criptozoología puede nacer de un lado súper interesante de quiero descubrir si estas especies de animales folclóricos tienen una base de algo. Entonces quiero descubrir que, por ejemplo, si en varias culturas indígenas hay la imagen de un oso gigante de 6 metros con una boca en la barriga, Ok. ¿verdad? Significa que existió. Pero entonces lo toma todo tan literal del folclore que impide que pienses que probablemente haya sido un oso con gigantismo, por ejemplo. Entonces Exacto. te empuja La cuestión, directamente a, no, es que tiene que ser clavada la forma en que lo describe el cuento o el avistamiento folclórico, porque si no, no funciona. no, la cuestión es que hay una parte, no sabría yo si llamarla de la criptozoología, pero se le asocia mucho a esto, que tiene su parte muy interesante y hasta real, en el que muchas personas dicen haber visto animales que están extintos, pero que ya los han visto actualmente. Un caso es el del megalodón, como el que ya lo hemos hablado. El megalodón era un tiburón gigante, básicamente. Se extinguió hace 10 millones de años, si no me equivoco, más o menos. Y mucha gente afirma que el megalodón puede seguir vivo en las fosas de las Marianas. ¿Qué ocurre con esto? Que sí, pudiésemos suponer que un tiburón gigante que vivía en costas cálidas se fue a vivir a lo más profundo del océano y que se adaptó a las condiciones de presión de la fosa de las Marianas e incluso a la temperatura que hay aquí. Eso puedo entenderlo. Pero realmente, si el tiburón pasó por un proceso de adaptación tan grande, a día de hoy no vas a tener nada de megalodón. Seguramente sea totalmente diferente. ¿De verdad pudiésemos llamarle a eso un megalodón? Pues no sé. Lo que sí sé Es ahí la cuestión. es que vamos a esto abierto porque esto está críptico. Y, y vámonos. Ya, yo soy reptiliano, ya yo lo dije, listo. Dale. Yo tengo una boca en la barriga. Además, soy patrocinado por George Soros, ya lo dije, listo. Por el dulce de naranja con nata. Ok. Sí, pero hubo un momento en el que se cayó la verga y me dio barrechera.